Engrandecemos el nombre del Señor por su manifestación y por su poder, y porque Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Gracias a Dios por su fidelidad y por la grandeza de su nombre, porque podemos darnos cuenta de que Dios es fiel y que Dios es verdadero. Bueno es Dios al permitirnos experimentar la grandeza de su nombre y experimentar su poder y sus maravillas. Dios es grande, Dios es fiel y cada vez nos damos cuenta de que Él expresa su poder en nuestras vidas. Hemos estado hablando sobre la importancia de ser llenos del Espíritu. Pablo insiste en la necesidad de ser llenos del Espíritu. La iglesia de Éfeso dejó de experimentar el diseño por la razón de que estaban experimentando otros diseños y eso no les permitió alcanzar el propósito de Dios. Hoy seguiremos hablando sobre este tema y estamos siendo bendecidos con dos jóvenes, dos señoritas de la sede central, pero también son parte de Multimedia y es una bendición el tenerles hoy como partícipes de una manera diferente a lo que han estado haciendo cada vez que hay reforma y cómo están bendiciendo al pueblo del Señor. Pero hoy tenemos la bendición de tener a Paola y a Anita o Ana, como Anita cariñosamente le decimos, y estamos muy contentos con tenerles, así que es una bendición tenerles en Reforma Apostólica. Gracias igualmente. Ha sido una gran bendición estar aquí presentes y poder aprender juntos. Amén. Realmente es impresionante cómo el Señor ha llevado tanto a la iglesia en general, pero a nosotros, el equipo de Multimedia, la bendición que nosotros recibimos, el poder bendecir a las demás personas a través de nuestro trabajo. Realmente hemos comentado juntamente con los demás jóvenes que es tan bendecido nuestro trabajo porque la bendición de un apóstol o la bendición de un profeta no es la misma que cualquier bendición que otro hermano pueda dar. Y lo que hacemos es para bendecir no solo a los hermanos, sino también a los ministerios. Amén. Hablando un poquito de Multimedia, qué bueno sería que en breves minutos nos explicaran qué ha sido Multimedia para ustedes. Pues para mí marcó una etapa muy especial en mi vida. Entré más o menos cuando tenía 14 años y desde ese entonces siento que no solo yo, sino que los demás también de Multimedia hemos madurado y hemos aprendido a trabajar en equipo y también no es solo eso, sino también es que nos podemos relacionar con los ministerios y ha sido una parte maravillosa en nuestro servir y nos ha bendecido increíblemente. Amén, amén. Bueno, yo entré el año pasado y realmente desde el momento en el que entré me he sentido muy feliz porque cada día se aprende algo nuevo, no es solo el saber enfocar tomas, sino también es la actitud con la que uno realmente hace las cosas, porque obviamente todo lo que hacemos primeramente es para el Señor y por lo tanto tenemos que hacerlo bien. Yo hablaba con mi papá y le decía, ¿verdad?, que aunque uno no lo crea o aunque la gente piense que es algo insignificante, pero lo que son los mejores camarógrafos, los mejores switchers, los mejores fotógrafos, tienen que estar en Misión Cristiana del Calvario y así como es un reto para mí, también es una bendición el poder trabajar. Amén, amén. Realmente no nos imaginamos el alcance que tiene Reforma Apostólica. Como he dicho en varias ocasiones, no es solo los que nos ven a través de esta página, sino iglesias enteras nos están viendo, nos están escuchando en las diferentes emisoras. Fresca Unción, por ejemplo, que lo transmite en televisión y en radio.
está la radio Melchor de Mencos, que lo transmite también a nivel mundial, está la radio Manantial, aparte de que lo transmite así usualmente, como es una emisora, también lo transmite en la página de internet a nivel mundial, y la radio Vida en Cristo en Sutijá y la radio en San Pablo Jocopilas. Y se han agregado otros recursos más, como SoundCloud y otros, que hacen de Reforma Apostólica un lugar de mucho alcance. ¿Cómo a nivel personal se sienten siendo parte de esta bendición que alcanza a nivel mundial? Para mí ha sido, bueno, recuerdo una noche que estaba después de un congreso y el Señor traía a mi mente todos estos recursos que usted habló ahorita, acerca de cuántas personas alcanzamos con nuestro trabajo y también con la palabra del Señor. Pero a mí me costó dormir esa noche por estar pensando que agradeciéndole al Señor de habernos escogido para hacer eso. Sí. Cambió mi identidad, cambió tal vez algunos errores en mi identidad, que tal vez en mi autoestima, y en todo eso el Señor me reconfortó en ese momento. Excelente. Bueno, para mí, yo también me he puesto a pensar respecto a eso, y es que nuestra misión es alcanzar a todas las naciones para Cristo, y este ha sido un elemento nato para hacerlo, porque es algo que se comparte mundialmente, no es solo para una sección específica, sino es para el mundo entero. Y aunque uno no lo crea, muchas personas que no conocen a Cristo y que son de otros países nos pueden escuchar y nos han visto por YouTube y también por SoundCloud, han escuchado la revelación que el Señor ha dado a Misión Cristiana del Calvario, ¿verdad? Y también en ellos ha surgido esa necesidad de conocer más del Señor. Entonces, para mí es algo maravilloso todo eso. Es importante ver, aunque Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, pues no habían cámaras, no habían lo que hoy se está usando, pero sí tenía su equipo que le preparaba todo lo logístico. Por ejemplo, cuando estuvieron los 40 días después de haber resucitado y tuvieron el seminario allí que les habló del reino de Dios, hubo gente quien preparó el lugar, dónde tenían que dormir, quién preparó la comida durante esos 40 días. No fue un trabajo fácil, era un trabajo muy extenso, o sea, hubo gente en la cocina, hubo gente preparando las habitaciones donde se iban a quedar, arreglando todo el lugar donde él tenía las reuniones de enseñanza. Eso no lo vemos cuando vemos lo que realmente Jesucristo está enseñando, pero no solo Jesucristo, sino toda esta gente era la que estaba haciendo posible que sucediera. Trasladándolo ahora a nuestros días, es esto precisamente, no solo es el apóstol Abraham, sino son todos ustedes los que están haciendo posible el que toda Misión Cristiana del Calvario sea bendecida, pues. Y eso, la verdad, es de exaltar y bendecir el nombre del Señor. Hoy queremos continuar también, y aprovechando los de multimedia hoy aquí en medio de nosotros, a seguir hablando sobre la importancia del ser llenos con el Espíritu Santo, porque eso nos va a guiar a toda verdad. Y decíamos el lunes pasado que es importante ver el ejemplo de Jesucristo, que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo a ver lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y allí el Espíritu Santo le enseñó a Jesús, le reveló a Jesús lo que hablaba allí de él, pero dice que era para que se cumpliese, para que Jesucristo lo hiciera. Y cuando él dice en Juan 14, 31, uno de los versículos que tocamos, dice, porque como el Padre me mandó, así yo hago. Ahora, hablando sobre esto, ¿qué fue lo que el Espíritu Santo
le enseñó a Jesucristo. Y por ejemplo aquí dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os guiará o Él les enseñará todas las cosas. Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ahora, qué importante es ver esto, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué es lo que nos va a hacer recordar? Dice todo lo que Él ha dicho. ¿Quién? Jesús. Y más adelante, en el capítulo 16 y versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, nos va a llevar a la palabra, nos va a llevar a lo que ya está escrito, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará, esto me encanta, todo lo que oyere. La importancia de oír, o sea, el Espíritu Santo tiene una cualidad y una característica muy importante, que ha escuchado y que escucha lo que Jesucristo ha dicho y quiere de su iglesia. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, qué importante es ver esto, Anita y Paola, el hecho de que el Señor o el Espíritu Santo viene a nosotros, por eso es importante la llenura, porque lo que Él nos va a mostrar es lo que Jesucristo ha dicho, lo que el Padre ha determinado para nosotros, eso es lo que Él nos va a enseñar. Entonces, podríamos platicar un poquito de esto y comentar cómo esto ha sido para ustedes una experiencia gloriosa. Bueno, ya a través de varios programas de Reforma Apostólica y también en los servicios en donde el apóstol Ronald ha estado predicando referente a la llenura del Espíritu Santo, yo al principio tenía un poquito de controversia con eso, porque yo decía, pero si yo ya fui llena. Pero realmente no había entendido que la llenura del Espíritu Santo es algo constante, es permanente, ya es un estilo de vida, porque a través de la llenura del Espíritu Santo es como vamos a conocer el corazón del Padre. Entonces vamos a ejecutar aquellas acciones, vamos a hacer las cosas que Él ha determinado para nuestras vidas. Sí, tiene que ser algo constante, no podemos dejar periodos sin ser llenos del Espíritu porque no podemos ser transformados sin ello. No podemos conocer el corazón del Padre si no somos llenos. No podemos saber qué es lo que Él quiere para nosotros si no somos llenos. No podemos tener como el mismo sentir que Él tiene si no somos llenos del Espíritu. Y es el Espíritu Santo el que nos va a hacer conocer, aquí dice lo que Cristo ha dicho. O sea, ¿cuál es el proceso que el Espíritu Santo hace? Lo mismo que hizo con Jesucristo, llevarlo hacia lo que está escrito. Volvemos otra vez en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, para que allí revelarle lo que fue dicho de él. En otras palabras, le llevó a revelarle lo que el Padre había dicho. Pero ahora el Espíritu Santo nos lleva a mostrarnos y a enseñarnos lo que Cristo ha dicho. Pero ¿qué es lo que Cristo ha dicho? Lo que el Padre le dijo, pues no dijo otra cosa más. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de su propósito, de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Como decíamos en el Reforma pasado, en el programa pasado, que el propósito de Dios es la intencionalidad de Dios. Es lo que Él determinó que debería pasar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a enseñar y después nos va a recordar? Es el propósito de Dios para su iglesia y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podríamos notar allí o ampliar sobre este aspecto? Tal vez de acuerdo al diseño. Ajá. Al diseño, usted ponía
platicando nos ponía un ejemplo acerca de cuando un arquitecto va a diseñar, tiene en la mente diseñar un centro comercial, no va a diseñarlo conforme a lo que conoce, conforme a un hospital. Ajá. No, Porque el diseño es diferente. el diseño es diferente, es otro propósito. Aunque es una construcción, ¿no? Exacto. Y aunque se usen la misma clase de materiales. Ujú. Aquí se usa cemento, en este se usa cemento. Aquí se usa, por decir así, block, aquí se usa block. También. Aquí se usa arena, aquí también se va a usar arena. Pero el diseño, como tú dices, es diferente. Diferente. Y por- De acuerdo al propósito, ¿verdad? precisamente, porque entonces a lo que tú estás diciendo, que es una gran verdad, es que el diseño está dependiendo del Del propósito. propósito. No es el propósito de acuerdo al diseño, sino es el diseño y el plan fueron hechos porque primero fue establecido, ¿qué cosa? El propósito. El propósito del Señor en nuestra vida. Sí, definitivamente cuando usted hablaba respecto a eso, decía que Él ya nos había predestinado, el Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que dentro de ese propósito ya estábamos incluidos nosotros. Así es. Entonces era como usted decía, no, el propósito del Señor no es como un plano que puede ser cambiado, que puede ser editado muchas veces, sino que ya está establecido y es así como se tiene que cumplir. O sea, no puedo cambiar propósito. Exactamente. El propósito Y al no lo cambiar el podemos cambiar. propósito, tampoco puedo cambiar el diseño. Exactamente. Tampoco puedo cambiar su plan. Definitivamente. Eso es muy importante que quede claro en todos, porque a veces creemos que por ser iglesia tenemos el derecho de hacer cambios. Ujú. Pero entonces ya no somos la iglesia que el Señor realmente quiere, pues, No, sino el propósito ya está definido. exactamente. Y al estar definido el propósito, está definido su diseño. ¿Cómo es que se va a hacer? ¿Va? Pero ya el plan es cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo. Pues. Qué importante ese punto. ¿Qué otro detallito consideran que es muy importante mencionarlo? Que es bueno que nosotros lo podamos aplicar y hacer realidad para las personas que estamos viendo Reforma en esta ocasión. Usted decía algo muy importante el día de ayer, y es que si nosotros tenemos un propósito no tenemos por qué irlo a buscar a otra parte. Eso hizo énfasis en mi vida totalmente ayer, fue algo que me confrontó mucho, no por el hecho que estuviera haciendo cosas fuera del diseño, pero realmente uno cree que a veces esos detalles no son importantes, pero en el Señor todo detalle, aunque sea mínimo, es muy importante. Y si tenemos un propósito, no tenemos por qué estar en otro lado buscando qué hacer o qué voy a hacer yo con mi vida, sino ya sabemos que el Señor nos ha predestinado para algo en específico y tenemos que cumplirlo. Sí, así es. ¿Va? ¿Qué otra cosa podrías ampliarlo, Anita? Acerca de la semilla que Él ya puso en nosotros. Ajá. Tiene mucho que ver con nuestro futuro. Tal vez a veces como jóvenes pensamos qué voy a hacer con mi futuro, cómo voy a hacer cuando sea grande, con quién me voy a casar. Son cosas que son importantes, pero tal vez no le hemos dado la importancia a que el Señor nos ha dicho cómo debemos ser. Ya lo tenemos ahí, ya tenemos qué debemos hacer y cómo debemos ser. Entonces, también como nos decía en la reunión del cuerpo ministerial, que nos preocupamos para hacer cosas que el Señor ya hizo. Ajá. Él ya puso nuestro futuro en nosotros. Nosotros solo tenemos que ejecutar. El futuro no está adelante. El futuro ya está. El problema es que vivimos orando, Señor, muéstranos nuestro futuro, qué es lo que tú quieres que hagamos, cuando ya está adentro de nosotros, qué es lo que realmente tenemos que hacer. No es porque tengamos un sentimiento o un pensamiento de qué es lo que tenemos que hacer y creer que por eso, como está dentro, es de Dios, porque podemos tener un pensamiento equivocado, pues. Pero sí es entender que es la genética del Señor la que está en nosotros y que esa es la que ya
trae contenida, ¿qué cosa? Todas las expresiones, todas las características. ¿verdad? Los genes del Padre. Los genes, tanto lo que va a ser, el fruto que va a ser, el tamaño del fruto, el tamaño del árbol, la cantidad de fruto, el color del fruto, todo eso ya está diseñado ahí, pues. Entonces, lo único que tiene que hacer la semilla al sembrarla es, ¿qué cosa? Que se desarrolle. La tierra lo único que hace es permitir que se desarrolle. Y al ponerla en nosotros, que somos de barro, somos de tierra, es precisamente la semilla ha sido puesta para permitir que se desarrolle en nosotros esa gloria de Dios. Y de esa manera podemos ser enseñados por el Espíritu, y de esa manera el Espíritu Santo nos puede recordar todas las cosas. Qué importante es esto verlo. De acuerdo a la juventud hoy en día, ¿qué es lo que ustedes podrían mencionarle a los jóvenes en relación a esto de la necesidad de ser llenos, y especialmente de este pasaje de que el Espíritu tomará de lo que es mío, dijo Jesucristo, y os lo hará saber? Y cómo eso nos ayuda a que como jóvenes fluyamos. Ya me hago joven, ¿eh? Bueno, es que el que anda entre la miel algo se le pega, pues. Entonces, qué importante es que podamos fluir en el poder del Señor y que podamos hacer las cosas que el Señor quiera, pues. ¿Qué podríamos decirle a los jóvenes y a toda no solo jóvenes, pero enfaticemos ahorita la juventud, y a modo de que podamos ampliar y que cada uno pueda ver que no es tanto su edad, sino es el propósito que Dios nos ha puesto? Bueno, principalmente para los jóvenes y para todas las personas es importante la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos va a guiar a hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, si hay algo, como usted decía, que obviamente las cosas malas no se van a pintar como malas, ¿verdad? Sino entran sutilmente y lo hacen a uno desviarse. Pero por eso es que dice que engañan. Ajá. Si fueran malas no hay necesidad de engañar, porque uno ya sabe que son malas. Ajá. Pero como entran camuflajeadas con verdad, exacto, es como al ratón, ¿verdad? Se le pone un queso que es real, para que caiga en la trampa, y eso es lo que hace el espíritu engañador, pues. Ajá. Entonces, ¿qué le dicen ustedes a los jóvenes en relación a eso? Que sean llenos del Espíritu Santo, porque entonces es así como ellos van a ser redargüidos y van a estar siempre en el camino correcto, no tienen por qué desviarse, y si se desvían, la misma llenura del Espíritu, la misma guía del Espíritu Santo los va a hacer volver y encaminarse nuevamente en el camino correcto. Ajá, así es. También que mantengamos una relación como debe ser con el Espíritu Santo. No debe ser así como es comúnmente, digamos, en las noches 5 minutos antes de acostarme. No debe ser algo que dejamos para después, sino algo que constantemente, digamos, yo puedo estar haciendo tareas y estarme comunicando con el Espíritu Santo. Porque son las 24 horas. Entonces. Las 24 horas. Sí, así debe ser, pues. Los 30 días del mes, las 365 días del año, o sea, no debemos pasar ni un instante desconectados del Espíritu Santo. Así es. Él va a ser el que va a hacer posible que esa semilla muestre su naturaleza en nosotros. Así es. No va a ser nuestras propias fuerzas, no va a ser como que estoy jalando la carreta, sino que es como, ya va a ser algo nato en nosotros, que va a ser tan natural, hacer lo que el Espíritu Santo nos está recordando. Porque Él produce vida, Él es vida en sí. Dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces, ¿qué es lo que va a dar vida a lo que está dentro de nosotros? No estoy hablando de lo personal, sino de que Cristo está en nosotros. ¿Quién es lo que le da vida a ese Cristo que está dentro de nosotros? Como tú dices, para que se pueda expresar y para que pueda ser manifestada la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo.
déjenles un desafío a los jóvenes sobre la importancia de ser llenos del Espíritu y sobre que todos, a través de lo que ustedes digan hoy más que nunca, lo que nos lleve es a buscar y a contagiarnos de esa gloria del Señor y de ese poder de Dios en nuestra vida. Bueno, que realmente busquen al Señor y sean llenos del Espíritu Santo en todo momento. No importa que vayan camino a la universidad, camino al colegio, camino al trabajo, aún camino a la iglesia, siempre sean llenos del Espíritu Santo, porque eso los va a ayudar y realmente va a hacer que en ellos sea expresada la imagen de Cristo, ¿verdad? Y que al final lleguemos a ser esa iglesia gloriosa, que somos esa juventud que el Señor ha levantado, porque a través de nosotros vamos a alcanzar las naciones, vamos a hacer que gente que de verdad tiene necesidad de conocer al Señor y de someterse a su gobierno, va a venir a la iglesia, pero va a ser a través de nosotros, y para que ejecutemos bien esa acción tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo. También pues que esa iglesia gloriosa y sin mancha ya está en nosotros, eso ya está en nosotros, y lo único que falta es ejecutar y ser llenos del Espíritu. Eso es. En otras palabras, el ser pasivos no es el diseño de Dios. El dejar las cosas para después no es el diseño del Señor. El vivir pobres no es el diseño del Señor. El vivir pensando en un materialismo, con eso no estoy diciendo que solo pensemos en cosas del cielo. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que dormir, pero estoy hablando de materialismo, eso no es el diseño. Y entonces todo eso nos va a sacar del diseño y del propósito de Dios, pero llenos del Espíritu nos va a mantener enfocados en el propósito del Señor. Y como decían hace un ratito, la juventud Dios la está preparando para algo glorioso, pero no solo la está preparando, sino quiere que ya esté en la marcha, que ya esté en acción. Porque si no, como muchos decían, yo recuerdo cuando estábamos en el Instituto Bíblico hace casi 50 años, alguien decía, es que estamos en embrión, y luego a los 3 meses es que todavía estamos en embrión. Pasaron 3 años y es que todavía estamos en embrión. Yo le dije, bueno, ¿y cuándo vamos a madurar? Pues, ¿verdad? Y ese es el problema en la iglesia. Hace poco encontré a un hermano y me dice, bueno, pues yo pues me estoy iniciando en la vida cristiana, soy realmente, a comparación de otros, pues nuevo y todo eso. Así le dije, ¿cuánto tiempo tienes ya de estar aquí en la iglesia? 5 años, me dice. Yo dije, no, ya debería ser maestro, pues, ¿verdad? Debiendo de ser ya maestro. Todavía está sintiéndose como un bebé espiritual. Entonces, a la juventud hoy, el desafío que se le deja es, ¿qué cosa? Que nos metamos y que hagamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Qué gusto tenerles a ustedes y qué bendición es estar juntos en Reforma y el poder servir y colaborar con el Señor en su proyecto de tener Reforma Apostólica. Y para mí en lo personal es una bendición que estemos juntos sirviendo al Señor, aunque uno enseñando aquí, ustedes en lo técnico, pero ustedes son los que hacen posible que esto llegue adelante. Dios les bendiga y qué hermoso es tenerles en medio de nosotros. Gracias a Dios por esa fidelidad de Dios, porque Dios está usando los diferentes recursos, Dios está usando todas las personas, y Dios quiere enseñarnos hoy que todos los jóvenes, los niños, los adultos, las personas de tercera edad, todos realmente podemos ser partícipes de la gloria de Dios y del poder de Jesucristo. Cuando Jesús les dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que habrán de venir, pero ¿por qué dice? Porque el Espíritu Santo hablará y enseñará todo lo que oyere. O sea, todo lo que el Espíritu Santo ha oído.
Ahora, déjeme decirle, el público de Jesucristo eran niños. Por eso es que cuando les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Porque habían niños que seguían a Jesucristo y lo escuchaban también. Eran adolescentes también, eran jóvenes, eran adultos, eran ancianos. Imagínense qué público tan hermoso es el que escuchaba a Jesús, y a ese público completo, a esas diferentes edades, viene el Señor y les dice, el Espíritu Santo que el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hablará todo lo que oyere. Lo que no oiga no va a hablar. Quiere decir que todo lo que está guiando el Espíritu Santo es que primero ya lo oyó. Pero ¿a qué público nos está hablando? Está hablando precisamente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a los de tercera edad, a los bebés incluso. No bebés a nivel espiritual, sino está hablando a bebés, estoy hablando en estas etapas a nivel físico, incluso a bebés que están dentro del vientre de su madre. Hay mamás que dicen, yo no solo estoy escuchando Reforma Apostólica, lo hago también para que mi bebé escuche, para que cuando nazca ya lleve la palabra del Señor en su corazón y ya lleve un deseo profundo de escuchar Reforma Apostólica. Imagínense lo glorioso hasta donde hemos llegado, y por eso es que Dios está levantando una generación tremenda y poderosa en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Tenemos también a otro grupo de personas que son parte de la sede central, pero también de multimedia. Son los que hacen posible, como ya dijimos, este programa. Y tenemos a Priscila y tenemos a Evita aquí en medio de nosotros. Y gracias a Dios por ellas, porque también son parte de todo el equipo. Hay jóvenes, hay señoritas que han dado su tiempo para servir al Señor, y este es un tiempo tan útil, tan importante, que hace posible que todos seamos edificados y bendecidos con Reforma Apostólica. Priscila y Evita, qué bendición es tenerles en Reforma Apostólica, así que un saludo para los hermanos, los discípulos que nos están escuchando y viendo en Reforma Apostólica. Bueno, primeramente, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, porque siempre estamos como detrás de cámaras, así es, ¿no? Pero realmente esto es algo muy especial, poder estar aquí con usted, ¿verdad? Y poder compartir también de lo que el Señor nos ha dado, estando aquí en multimedia, estar oyendo, estar siendo edificados, y ser parte del servicio no quiere decir que dejamos de recibir. Así Pero es. siempre al servir con un corazón abierto, podemos también recibir lo que el Señor tiene para nosotros y ser transformados. Excelente. Para mí es un verdadero privilegio el estar aquí hoy, porque, como decía Evita, solo casi detrás de cámaras, pero eso no nos impide acercarnos a los ministerios y preguntar alguna duda que tengamos. Eso también nos llena a nosotros. Entonces, como parte de multimedia, me siento muy bendecida de poder compartir con los ministerios y poder tener esta oportunidad. Primeramente, gracias a Dios y a usted por escogernos para poder tener esta oportunidad. Personalmente he sido bendecido a través del ministerio de ustedes en lo que están haciendo en multimedia, porque como dije, sin ustedes no sería posible, ¿verdad? Por mucho de que yo quisiera salir al aire y estarle hablando y enseñando a los hermanos, no es posible. Sin embargo, este equipo es muy importante, y por eso yo a nivel personal agradezco a Dios por ustedes y por los otros más que están sirviendo al Señor y que también han puesto de su parte para poder servir y glorificar el nombre del Señor. Ya hablando, Priscila y Evita, sobre el tema que estamos trayendo, sobre el propósito del Señor,
y cómo es importante el Espíritu Santo para que ese propósito tenga vida y sea una realidad en medio de nosotros. Y luego vamos a ver la relación con multimedia sobre todo esto, pero qué lindo que podamos ahorita continuar con este tema. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, creo que entender que la llenura del Espíritu Santo para mi vida es primordial, me lleva al temor a Dios. Así ¿verdad? es. Eso es lo lindo de la revelación, de lo que toda Misión Cristiana del Calvario está viviendo, porque todos los temas están enlazados, todos los temas. Entonces, cuando entendemos que la llenura del Espíritu Santo es realmente importante, nos lleva a respetar el propósito de Dios. Ese punto es muy importante. Cuando respetamos realmente el plan y esa intención que el Padre tuvo desde antes de la fundación del mundo, antes de crearnos, pero que ya nos tenía vistos, cuando respetamos ese propósito, vamos a hacer de todo por cumplirlo. Y si lo que se nos enseñó en el Congreso de Temor a Dios es vida en nosotros, vamos a darle prioridad a la llenura del Espíritu Santo, porque claramente sin la llenura del Espíritu Santo no podemos llegar a ser como Cristo. No hay vida Jesús. cristiana, pues. No, no hay. Ni vamos No a hay. ser como Cristo. Cuando estás hablando de respetar, veo aquí el pasaje que he estado trayendo, tanto el lunes pasado como otros lunes, de Juan 14:31, cuando dice: más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Esa parte ahí está incluida la palabra que tú mencionabas, respeto. Porque él lo miraba que así como el Padre me mandó. O sea, no dijo solo así como el Padre me dijo o me aconsejó. O sea, él no lo vio como un consejo, no lo vio como un deseo. No, él lo vio como una orden, como una directriz. Y dice: así hago. El Espíritu Santo, Jesús era lleno del Espíritu y el Espíritu Santo lo mantenía ubicado, y él también le daba lugar al Espíritu Santo y se mantenía ubicado, y eso le hacía ver todo lo que el Padre decía. Claro, implicaba su deseo, implicaba el sentir del Padre, pero lo miraba como una orden, como un mandato, y por eso dice: así hago. Y qué importante es realmente esto. ¿Qué nos dices tú, Priscila, de esto? Bueno, para empezar, la llenura del Espíritu es muy importante para la vida de la iglesia, porque como decía el apóstol Ronald un domingo, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos del Espíritu, dice la palabra que el Espíritu es el que conoce lo más profundo del corazón de Dios. Así es. Entonces, cuando Dios derrama de su Espíritu, nos hace conocer a nosotros como iglesia el corazón del Padre. Y conociendo el corazón del Padre, nosotros también podemos cumplir el propósito sin distorsionarlo, sin distorsionar el diseño. Porque, como decía Evita, el respeto es muy importante. Si distorsionamos el diseño, quiere decir que no estamos respetando lo que Dios ha dicho sobre la iglesia gloriosa. Qué importante es eso del respeto, porque el respeto es lo que le da el valor, la importancia a las cosas. Como decíamos, a veces lo vemos como un consejo, bueno, lo vemos a un criterio humano, como cuando alguien dice algo, bueno, lo ponemos sobre la mesa, si quiero lo hago, o esto sí lo tomo, esto sí lo hago, esto no, esto lo dejo para después. O sea, ¿qué vemos en todo eso? ¿Cómo le llamaríamos a esa actitud allí? Con esa actitud de dejarlo todo para después es pasividad. Pasividad. Yo recuerdo tan claramente que hace, más de un año, usted tal vez predicó en la sede central acerca del anticristo. Sí. Y que el anticristo no era algo que iba a venir, sino que era algo que ya estaba. Entonces, una actitud pasiva es una actitud de anticristo. Entonces, estamos en contra de la persona de Cristo. Entonces, si estamos pasivos, es imposible que nosotros logremos ese plan que el Señor ya tiene para nosotros. Ajá. Es imposible que logremos ese propósito, ser esa iglesia que el Señor quiere para Cristo, ¿verdad? Entonces, lo importante es ser activo, ¿verdad? Y un ejemplo de esa acción es
Saulo, ¿verdad? Que luego fue el apóstol Pablo. En Hechos 9 nosotros podemos ver cómo esa conversión se dio, ¿verdad? Una conversión gloriosa realmente, pero como cuando llegó Ananías, ¿verdad? Ahí con él, oró, puso sus manos sobre él, realmente él fue bautizado en agua, pero también en espíritu. Pero dice algo muy importante ahí, que en unos días ya estaba con los discípulos y ya estaba predicando. Entonces es importante, ¿verdad? Es preciso que nosotros nos preguntemos cuándo fuimos nosotros llenos. Bueno, si fui llena ayer domingo en el servicio, ¿qué estoy haciendo hoy? Porque la llenura del Espíritu Santo es lo que me va a llevar a ser activa, por lo tanto no voy a ser pasiva y voy a estar, ahí sí que del lado de Cristo Jesús, ¿verdad? Para alcanzar el propósito que el Padre ya tiene hecho para mí, ¿verdad? Algo que Él ya estableció. En 1 Juan 4 y versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, una cosa es la persona del anticristo y otra cosa es el espíritu del anticristo. Pero aquí está hablando, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, esto fue escrito hace 2000 años. Entonces, no es nuevo el que podamos decir ahora que el espíritu del anticristo ya está. Ese espíritu que no es solo una influencia, es un espíritu que nos está oponiendo contra lo que Cristo nos ha enseñado, contra su propósito, contra su diseño. Y no está hablando de las personas que están en el mundo, está hablando de la iglesia y le está hablando a la iglesia y le dice, ese espíritu ya está. Y por eso es que en el versículo anteriores habla de probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Habla de falsos apóstoles, habla de falsos profetas, habla de falsos maestros, habla de falsos pastores, ¿verdad? O sea, qué importante es el cuidado que nosotros tengamos, pero qué es lo que nos va a dar discernimiento para poder conocer esto. ¿Qué nos dices tú, Priscila? Bueno, la pasividad no es algo que vaya con la iglesia gloriosa. Como decía el apóstol Ronald en una de sus prédicas, la sociedad nos enseña que un niño tranquilo es un niño muy educado y un niño que está molestando por ahí no es así, es todo malcriado y todo, pero en el reino de Dios nos dice que nosotros debemos ser activos. Y como esos niños debemos ir y hacer discípulos. Pero, discipularlos. Discipular. También echar fuera demonios, y eso es fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, por consiguiente, nosotros debemos hacerlo, porque la sociedad no nos puede hacer al sistema del mundo, sino nosotros tenemos que estar firmes en el diseño de Dios. Entonces, conociendo el propósito de Dios, vamos a poder saber qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué no tenemos el discernimiento o por qué no podemos conocer qué es bueno y qué es malo? Sino lo juzgamos a nivel del criterio del mundo. Porque en realidad nuestra naturaleza no ha sido cambiada. Así es. O puede que porque realmente ahorita con todo esto que el Señor estaba hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, realmente botó muchas estructuras mentales, muchos pensamientos de que creer que solamente yo me bautizaba en agua y ya estaba lista, ya todo estaba bien. Pero en realidad, aunque hayamos sido bautizados en agua, puede que sigamos con esa mentalidad. No sabemos qué es bueno ni qué es malo, ¿verdad? Nuestros sentidos han sido extraviados, ¿verdad? Como dice la palabra. Porque es el Espíritu Santo que nos va a enseñar toda la verdad, pero si el Espíritu Santo no hemos sido llenos del Espíritu, ¿quién nos va a enseñar esa verdad? Por eso es que generalmente se espera que, como al estilo del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel quería conocer cuál era la voluntad de Dios, iba con Moisés.
Incluso se quería comunicar con Dios, iba con Moisés. Ora tú por nosotros, porque nosotros no. Pero ellos no. En cambio, este diseño y este propósito del Señor nos hace a todos incluidos y partícipes dentro de su plan y su propósito. Y como tú decías, nos hace a todos productivos, nos hace a todos producir, nos hace a todos ser multiplicadores, pues en todo el sentido de la palabra. Entonces, conociendo el diseño, entonces puedo conocer qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué entonces no puedo conocer qué es bueno y qué es malo, sino asumo que es bueno o asumo que es malo solo por criterios personales? Porque el Espíritu Santo no ha estado obrando ni guiando nuestras vidas a toda la verdad. Qué importante es esto. A nivel de jóvenes, ¿qué es lo que tú puedes decirle a los jóvenes, Priscila, de cómo ellos pueden realmente descubrir entre lo bueno y lo malo, ya que como jóvenes todos, la juventud tiene la tendencia de pensar que todo lo sabe, ve a los papás como muy anticuados, no lo saben, todo lo ven como, esos viejos no saben, ya se quedaron atrás, nosotros sí somos los pilas, nosotros sí podemos. Y como ya hemos dejado la niñez estoy hablando físicamente, entonces creemos como que nosotros sí estamos bien ubicados. Otra vez vuelvo a incluirme nosotros, pero bueno, nosotros sí estamos bien ubicados y entonces creemos que por eso, como tenemos la vitalidad y el ánimo y todo eso, que sí podemos, pero si no conocemos el propósito, eso mismo nos va a llevar a desubicarnos y a perdernos. Entonces, ¿qué les puedes decir tú a los jóvenes? Bueno, que a veces muchos de los jóvenes, bueno, a mí me ha pasado, a veces pensamos que nosotros tenemos la razón y no nos dejamos corregir por nuestros padres y ni mucho menos por otras autoridades, ¿verdad? Entonces, lo que yo les quiero decir hoy es que demos paso libre a la corrección. Y a la corrección del Espíritu Santo. Ajá. Porque el Espíritu Santo, cuando hacemos algo malo, nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando estamos aquí en lo malo, Él nos redarguye y nos vuelve al propósito que Dios nos ha marcado a nosotros. Entonces, eso diría yo, que aceptemos la corrección del Espíritu Santo y que obedezcamos a nuestros padres y a Dios primeramente, porque fuimos enviados y llamados a obedecer, ¿verdad? Amén. ¿Tú qué les dirías? Bueno, tenemos un gran ejemplo en las Escrituras, ¿verdad?, de juventud, es Jeremías, ¿verdad? También tenemos a Samuel. Pero yo me preguntaba por qué Dios pone tanta atención con los jóvenes. ¿Por qué no usaba personas ya grandes con experiencia, que tal vez conocían perfectamente la ley, sino que escogía personas jóvenes? Tiene que ver con los planes que el Señor tiene, ¿verdad? Su futuro ya está hecho, el futuro que Él hizo está ahí. Solamente nosotros tenemos que activarlo, por así decirlo, ¿verdad? Pero a veces, como podríamos decir de Jeremías, ¿verdad? Jeremías decía que él no podía hablar, él era muy joven, que no podía hablar. Y esas son las cosas que la sociedad nos deja, ¿verdad? Que la sociedad nos enseña, incluso a veces hasta la propia familia, ¿verdad? Tal vez un hijo quiere corregir a uno de los padres o quiere corregir a alguien mayor, pero por la edad es que no lo ejecuta, ¿verdad? Entonces creo que un punto muy importante es que nosotros entendamos, que nosotros realmente abracemos el hecho de que el Señor no toma como determinante la edad cronológica. La edad cronológica nunca va a ser un limitante para Él. Así es. Porque tenemos un ejemplo con Abraham, ¿verdad? Que Abraham, siendo ya, realmente él humanamente no tenía esperanzas. Él fue llamado a los 75 años. Y no tenía esperanza, mucho menos de tener un hijo. Humanamente no podía, pero entendamos que nuestro futuro no va a depender, como decía anteriormente, ¿verdad, Anita? Nuestro futuro no depende de nuestras decisiones en el sentido de que digamos, bueno, ahorita tengo que buscar un buen trabajo porque si no mi futuro no va a ser bueno, o tengo que ver con quién me caso, ¿verdad?
pero en realidad el futuro depende de Él, porque el futuro el Señor ya lo hizo, Él ya lo tiene ahí. Entonces, por eso dice que nos predestinó. Exactamente. O sea, no solo nos predestinó, sino nos predeterminó, pues. Sí, Él ya nos tiene, así que Él ya nos tiene visualizados, terminados. Por ejemplo, hablando de Jeremías, el que tú pusiste, dice, yo te di por profeta desde el vientre de tu madre. O sea, si Jeremías hubiera sido, ¿qué? Otra cosa, no es que sea malo, pero solo lo voy a exponer, un ingeniero, un doctor, un aviador, aunque en ese tiempo no habían aviones, pero vamos a suponer, si hubiera sido un arquitecto, doctor, aunque son buenas cosas, pero eso no era lo que Dios lo había llamado, pues. Entonces, ya el futuro, el destino ya está en nosotros, ya Él lo puso en nosotros, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacerlo, ¿verdad? Exactamente. Es hacerlo, para que eso pueda ser realidad en medio de nosotros, ¿verdad? Sí, que el Señor en realidad no nos llamó, incluso a nosotros los de multimedia, Él no nos creó para eso, aunque dentro de su amor y su misericordia, Él nos capacitó para ello, ¿verdad? Porque yo realmente nunca me imaginé tocar una cámara o estar pendiente de una computadora, pero el Señor no me llamó a eso. El Señor me llamó a hacer esa iglesia gloriosa. Amén. Pero eso es parte del proceso, ¿verdad? Incluso cantar o tocar un instrumento, ser un discipulador o un adiestrador, es bueno, pero ahí se toca algo muy general. El Señor quiere ver lo personal. Y ahí vemos también al joven rico, ¿verdad? El joven rico, él lo sabía todo. Podríamos decir que él iba a un adiestramiento, iba a un discipulado, ¿verdad? Adaptándolo a nuestro tiempo. Pero el Señor toca su corazón. Y aparte de prioridades, ¿verdad? Él quería ver cuán capaz era este joven rico para obedecer. Y definitivamente él no podía obedecer. Lo mismo podemos trasladar a un profesional o profesionista, como se dice en algunos países. No es que ser de multimedia sea malo, pues, ni que por eso estás dejando el diseño, sino no es el todo, sino el todo es ser... Cristo. Llegar a ser como Él. Ser como Él. Lo mismo es un profesional. No es que el doctor sea malo, sino es que llegue a ser como Cristo. Que para eso no me llamó. El arquitecto lo mismo, ¿qué más? El ingeniero lo mismo, el aviador lo mismo, ¿quién más? Todos los que pudiéramos enumerar. Qué importante es eso, el ubicar a cada uno según el llamado y el propósito del Señor. Ahora, Priscila, cuando hemos hablado de discernir entre lo bueno y lo malo, que el propósito nos hace conocerlo, ¿qué es lo que tú nos podrías decir de cómo podemos conocer o manejar esa situación de poder? Porque a los jóvenes es bueno que les podamos describir cómo lograr ese discernimiento para el Señor. ¿Qué tú nos podrías decir? Bueno, cuando nosotros, digamos, decimos una mentira y decimos, pero esa mentira no es muy grande o es mentira blanca, ¿verdad? Y usted nos explicaba que mentira es mentira, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que recapacitar en ello y discernir qué es malo y qué es bueno y regresar, o sea, arrepentirnos de lo que hicimos, porque una mentira, se podría decir, nos saca del diseño. Así es. Entonces, el espíritu, como decía anteriormente, nos redarguye y volvemos a entrar al propósito. El propósito está en nosotros y tenemos que manejarlo, ¿verdad? Correctamente, porque no podemos distorsionar el propósito de Dios, porque la base ya la puso Dios, el diseño ya está y el propósito está dentro de nosotros para que nosotros lo cumplamos correctamente. Entonces, para discernir tenemos que tener una cercanía con el Espíritu Santo para que nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo y poder discernir. Y como uno como joven es a veces imprudente, ¿verdad? Y no se deja corregir, pero esa es parte de la transformación también.
y parte de ir transformando nuestra vida como es Cristo. O sea, dejarnos corregir y ser guiados por el Espíritu Santo. Muy importante lo que han dicho, porque por ejemplo el Espíritu Santo nos va a enseñar todo lo que Cristo dijo, y Cristo habló lo que el Padre fue lo que le dijo que hiciera y que dijera. No solo para este momento, sino Él hizo, dice, todo lo que el Padre le dijo. O sea, no solo para que lo supiera, sino para que lo hiciera. Y eso es conocer el propósito de Dios, pues conocer el plan del Señor, conocer su diseño. Ahora, para conocer su diseño, eso, como decíamos, nos da el discernimiento al conocer el propósito del Señor. Porque el diseño, decíamos, depende del propósito. Así es. Por ejemplo, este diseño es de una taza. ¿Por qué es una taza? ¿Por qué no es un vaso? ¿Por qué no es un jarrón? ¿Por qué no es un qué? Pichel o... Un pichel. ¿Por qué no es un tonel? Un ejemplo. Porque el propósito es... ¿qué es? Darse beber o poderlo agarrar. O... Si fuera un tonel no lo podríamos agarrar. Pues, si fuera un pichel, pues es ¿qué? Incómodo. Incómodo, inadecuado, el que yo pueda agarrar un pichel y tomarlo, y tomar lo que está dentro. Entonces se creó la taza especialmente para té, café o cualquier otra cosa determinada. El propósito determinó su forma, pero lo mismo un vaso. ¿Por qué es un vaso? Porque el vaso, aunque cumple funciones diferentes a las de la taza, porque su propósito es diferente, por lo tanto, ¿qué cosa? Su diseño. Su diseño es que diferente. es diferente, no es lo mismo. Aunque pueda tener líquido aquí y líquido aquí, pero su diseño es que es totalmente Tiene diferente. capacidades diferentes. Tiene capacidades y características diferentes, ¿verdad? La naturaleza del cada cosa es diferente, ¿verdad? Ahora, porque el propósito va contenido naturaleza, diseño, características. Ahora, ¿por qué sé que tanto la taza y el vaso no son lo mismo? Porque se me ha enseñado el concepto de cada uno. Porque se me ha enseñado El concepto de cada uno, ¿para qué sirve? O sea, el propósito de es cada una uno enseñanza. y el diseño de cada uno. Pues, ¿por qué sé que esto es una taza? porque sé para qué se usa. Sí, porque sé que el diseño de una taza es así, pues, ¿verdad? Puede variar en breves formas, pero las características siguen iguales. Pero lo mismo un vaso, hay vasos pequeños, vasos grandes y vasos medianos, pero son vasos, pues, y su función es diferente. Entonces, lo que decíamos y lo que ustedes decían es que el propósito y el diseño nos hace discernir qué cosa es. Entre las diferencias entre lo bueno, lo malo. Nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo, pues, entre qué es una cosa y la otra. Pero si yo no conozco el diseño, a esto le voy a llamar vaso y a esto le puedo llamar taza, o jarrón, o tonel, o cualquier otra cosa, porque no conozco, si es que no llegara a conocer el diseño, pues. O sea, el diseño me ubica, pero el diseño también me hace discernir entre las diferencias que hay. Lo mismo es con un carro. Por ejemplo, si yo tengo por delante, voy a mencionarle un Mercedes-Benz, y por este otro lado tengo un Toyota. Los dos son carros, los dos son vehículos, los dos me llevan, los dos cumplen muchas funciones parecidas, pero ¿por qué sé que son diferentes? ¿Qué es lo que me describe que son diferentes? Que los dos no son Toyota o que los dos no son Mercedes-Benz. El diseño de cada El uno. diseño de cada uno. Por eso es que el Señor nos ha llamado a cuidar el diseño. ¿Por qué razón? Porque hay diferencias y cada uno tiene características diferentes. Cada uno cumple una función diferente. Entonces, por eso es importante cuidar el diseño. ¿Para qué? Porque no porque algo me pueda servir y bueno, al fin y al cabo saca la tarea, pero no es sacar la tarea, es de hacerlo conforme el diseño
Y como ya decíamos, lo que me va a dar discernimiento entre el bien y el mal, entre saber qué es una cosa y qué es la otra, es el diseño. Y por eso es que especialmente los jóvenes, y como todos los hermanos de la iglesia, ya que hemos hablado que el público de Jesús era ¿qué? Hasta multicultural, multiedad, ¿verdad? Entonces, la importancia de conocer el propósito de Dios, porque al conocer el propósito de Dios voy a conocer el diseño, y al conocer el diseño voy a conocer su plan, qué debo hacer. El propósito es qué hago, el diseño es cómo lo hago, y el plan es en qué tiempo lo hago, es su programa, es su accionar, ¿verdad? Esas diferencias son muy importantes porque a veces podemos cruzar los conceptos, y entonces, pero cuando entendemos qué cosa es para qué, eso nos ayuda a comprender lo que el Señor quiere para nuestras vidas. ¿Qué desafío le dejamos no solo a los jóvenes, sino a todo nuestro público de Reforma Apostólica, que es una bendición realmente tenerles y saber que nos están escuchando, nos están viendo y saber que son discípulos de Misión Cristiana del Calvario? ¿Qué desafío les dejamos a todos ellos hoy en relación a esto que hemos hablado? Bueno, ubicarnos, ¿verdad?, en qué estamos haciendo, ubicarnos también en cuánta importancia le estamos dando a la llenura del Espíritu Santo, porque sin llenura no voy a entender el propósito, por lo tanto no voy a entender el diseño, entonces mi mente no va a llegar al plan, ¿verdad? No voy a poder entender cuándo aplicar ciertas cosas. Por eso es que dejo las cosas para después, por eso es que lo hago de otra manera, lo hago en otro programa. ¿Por qué? Porque no conozco el plan. Y porque hasta cierto punto, ¿verdad? No sé si esta palabra está bien aplicada, pero soy egoísta en el plan de Dios. Ajá. Porque mi futuro no es solo mi futuro primeramente fue el futuro de Dios, porque Él lo diseñó. Yo no he diseñado nada, ¿verdad? Uno puede hacer su plan, como dice la palabra, también yo puedo planificar. Y eso está bien, puedo planificar, pero esos planes van a depender del plan de Dios. Así es. Entonces, mi futuro, ¿verdad? Podría ser mi carrera, lo que estoy estudiando, algún trabajo que llegue a tener en algún momento, mi propia familia, pero ese no es realmente futuro, ese es solo vida terrenal. Mi futuro es realmente lo que el Señor quiere para mí, esa iglesia gloriosa, el propósito, ¿verdad?, por el cual Él me creó. Entonces, que aclaremos nuestras mentes, ¿verdad? Y sin importar la edad que tengamos, el Señor quiere que ese propósito sea hecho en la vida de cada uno, ¿verdad? Porque ahorita el Señor, algo muy especial para los jóvenes, ¿verdad? Que yo pensaba, ya que yo estoy dentro de ese rango, ¿verdad? Yo pensaba que ahorita el Señor está teniendo adultos en proceso de transformación, pero el Señor no quiere que en nuestra generación sea lo mismo. Él quiere ya jóvenes transformados. Así es. Él no quiere otra vez adultos en proceso de transformación. Él ahorita ya quiere jóvenes transformados, ¿verdad? Que no pensemos que en mi adultez yo voy a ser transformada, sino que desde ahorita yo puedo empezar ya a cumplir con ese propósito. Muy, muy, muy importante ese punto, es muy clave. Priscila, ¿qué desafío dejas al...? Yo les digo que no solo conozcamos la palabra, las escrituras y el diseño, sino que también lo entendamos, porque eso es muy importante. Sin entender no podemos ejecutar correctamente el diseño. Entonces, llenémonos del Espíritu, porque Él nos va a estar guiando en todo momento, y buscar una llenura permanente del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si vamos con penas, con angustias, no vamos a ser completamente llenos, y tenemos que buscar una llenura constante, ¿sí? Qué importante es la llenura del Espíritu Santo para
fluir como los jóvenes, y como bien se decía hace un rato, no es de estar pensando que así como ahora los adultos están empezando a ser transformados, que pensemos que nuestra adultez va a ser así, pues no, ya debemos de llegar transformados y con un grado de madurez, no solo física, sino con un grado de madurez mucho más elevada cuando tengamos esa edad que hoy tienen los adultos. Entonces, qué importante es que sepamos aprovechar el tiempo que el Espíritu Santo nos está dando hoy, porque eso, si lo trasladamos a los niños no deben esperar hoy que empiecen a ser transformados cuando sean jóvenes. O sea, trasladémoslo ahora hacia los niños hoy están siendo transformados, quiere decir que cuando lleguen a jóvenes no van a ser los jóvenes de hoy, que están empezando a ser transformados, van a ser niños en ese tiempo ya jóvenes que van a tener otro nivel de madurez. Imagínense lo glorioso que será ya cuando sean adultos, van a ser adultos expresando una gloria de Dios majestuosa y poderosa, pues. Exacto. Por eso es que a todo rango, a todo nivel de edad debemos darle prioridad. Y no por eso, porque ya seamos adultos o ya seamos de la tercera edad, sentirnos como que ya estamos fuera de ¿cómo le llamaríamos? Fuera de funciones, ya fuera de efectividad, cuando realmente, como mencionaban, el caso de Abraham, incluso le dio un hijo a los 99 años, casi 100 años, a los 100 años. Quiere decir que lo convirtió productivo en esa fecha, no solo físicamente, sino ahí Dios estaba trazando su plan y su propósito. No sé si alguien que tenga 100 años nos está viendo y escuchando en Reforma Apostólica, pero eso significa que si tenemos menos de 100 años, podemos ser todavía productivos y efectivos, incluso más, porque Moisés era de 120 años y dice que era lleno de vida, de energía, sus fuerzas estaban mejor que las de antes. Esa es la voluntad de Dios y ese es el propósito de Dios. En otras palabras, no hay excusa para servir a Dios. Así es. Ninguna edad, ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni adultos, ni de tercera edad, nadie tiene excusa para escaparse de la manifestación del poder de Dios y de la expresión de Dios, porque si somos llenos del Espíritu, la gloria de Dios será manifestada en nuestra vida. Así es. Y cuando estamos hablando de jóvenes, por ejemplo, ¿por qué Cristo llegó a una madurez tremenda? Porque a los 12 años ya era maduro, pues. Y eso el Señor me dijo con los niños. Debe llegar un momento en que la niñez de Misión Cristiana del Calvario, a los 12 años, debe ser como Jesucristo fue. Tener un conocimiento del diseño pleno, del propósito pleno, ¿verdad? Y del plan de Dios pleno, al punto que pueda dejar con la boca abierta a los doctores de la ley y a cualquier persona que pueda enfrentarse o platicar con él. No solo porque sea un doctor, sino por su estilo de vida. Por eso fue que cuando él fue bautizado, el Padre dijo: en él tengo yo contentamiento. Si no había sanado ningún enfermo, no había echado fuera demonios, no había evangelizado, era de su estilo de vida. ¿Pero qué estilo de vida? De su juventud, entonces. Eso es lo que hoy los de multimedia y su servidor estamos dejando aquí a cada uno de ustedes. No hay ningún escapismo, no debe haber ningún escapismo de ninguna edad, sino todos debemos de servir a Dios con todo el corazón, porque a todos Dios nos quiere usar. Y nos quiere usar y nos va a usar siempre y cuando seamos llenos del Espíritu Santo para manifestar su gloria y para manifestar su poder. Qué bueno es estar juntos y estar con el equipo de multimedia. Y la verdad es que tenemos una buena relación con todo el equipo. Siempre hemos tenido la
la bendición que cada vez que se termina un programa de Reforma Apostólica, vamos, comemos juntos, almorzamos juntos, platicamos, reímos y resultamos riéndonos a veces a carcajadas ahí de las bromas y de todo lo que se dice. O sea, hay una bonita relación. Y tocamos a veces algunos puntos tan importantes de lo que se ha dicho en Reforma. Y, o sea, seguimos enriqueciéndonos. Y es cierto, es una bendición el contar con ustedes y con los otros más que también son parte de Reforma, porque hay otros que tienen que estar, como decían ustedes, no solo detrás de cámaras, sino en ¿cómo se llama?, en todo el estudio allí, detrás de las computadoras, y el cuidado y el control de lo que pueda pasar, a veces de un bajón de energía, o a veces que el internet por ahí falla, ya que el internet no es constante a veces. Constante, pero todos esos controles y todos esos trabajos los tiene que manejar multimedia, y Dios los ha usado para que de esa manera puedan ser resueltos y seguir adelante con el programa de Reforma Apostólica. De mi parte, como apóstol y como parte de Misión Cristiana del Calvario, estamos muy agradecidos con los hermanos de multimedia. Los bendecimos en el nombre de Jesús, y por favor transmítanos esa bendición a los hermanos. Y gracias también por hermanos. A veces nos llegan, nos sorprenden o nos avisan con tiempo, y hemos disfrutado que alguien nos ha traído almuerzo, nos ha traído algo de comer o alguna cosa. Y eso nos ha edificado a todos, porque hace ver el valor que le están dando los demás a todo el equipo de multimedia. Y también bendigo a todos aquellos que lo han hecho. Hay hermanos como William de allá en Colombia, el pastor William, y ha dicho: miren, aquí hay un dinero para que, mando este dinero para que dé un almuerzo para los de Reforma. Mire, aquí está esto para que haya una comida para Reforma. Y otros de otros lados también lo mismo, y otros que son más cercanos, pues aquí nos han traído la bendición, y ha sido la verdad un tiempo muy hermoso. Y yo felicito a los de Misión Cristiana del Calvario, a los discípulos, porque veo que le han dado valor e importancia al trabajo de los hermanos de multimedia. Hoy quiero orar y bendecir a todo el equipo de multimedia. Ustedes lo van a estar representando aquí hoy, y la verdad es que muy agradecidos con el Señor por su participación. Pero algo que me ha admirado es la madurez que ustedes han alcanzado. Y la forma, la actitud también en que están haciendo su trabajo aquí en Reforma Apostólica, en multimedia. No he oído un pleito, no he oído ninguna crítica, no he oído ahí que queja, no he oído ninguna situación, y eso me dice mucho. Y especialmente si algo requiere Reforma Apostólica, es de gente madura, gente con un estilo de vida, ¿verdad?, adecuado, correcto, gente que ame a Dios sobre todas las cosas, su prioridad sea Dios. Y como se decía hace un rato, multimedia no es el todo, tan solo es un servicio, pero el todo es ser como Cristo. Eso no los ha ubicado, no los ha sacado del propósito de Dios, sino eso dice mucho, porque también dice al que toca el instrumento en la iglesia, al que da clases a los niños en la escuela dominical. Este mensaje va también para todos ellos, que no sientan que eso es el todo, tan solo es un servicio de Dios hacia los niños o hacia el grupo de alabanza o con el grupo de alabanza, pero más que eso es ser como Jesucristo. Así que hoy quiero bendecir a multimedia, y voy a pedir a todos los discípulos y a todos los hermanos que desde allá de sus casas o de las iglesias levantemos nuestras manos y bendigamos a todo el equipo de multimedia, y que así como ellos están sirviendo a Dios con su estilo de vida, su madurez, su prioridad que es el Señor, que ese mismo ejemplo sea que se desarrolle en cada congregación, todo servicio a Dios, para que la gloria de Jesucristo sea manifestado. Padre, hoy te doy gracias
porque tú nos has levantado para servirte, para glorificarte. Tú dijiste de Saulo, instrumento escogido me es este. Y tú nos has escogido para servirte y para poder hacer efectivo y realidad reforma apostólica, para bendición y edificación de toda misión cristiana del Calvario. Este es el instrumento de Dios para que Misión Cristiana del Calvario conozca la revelación de Dios, se mantenga ubicado, corregido, actualizado. Y tú estás permitiendo que todo este equipo, no solo los que han participado hoy, sino el resto, todo multimedia, esté siendo un instrumento de Dios para bendecir a toda Misión Cristiana del Calvario. Por lo tanto, les bendigo y exalto a Dios y glorifico a Dios por su madurez, glorifico a Dios por su conducta, por su estilo de vida, glorifico a Dios por la forma, la prioridad que le han dado al Señor sobre todas las cosas. Yo glorifico a Dios por las personas que nos ha puesto, que me ha puesto para estar aquí colaborando a través de multimedia para Reforma Apostólica. Los bendecimos, pero también bendecimos a todos aquellos que están sirviendo en las congregaciones y que comprendan que no lo es todo, sencillamente es una parte del servir a Dios, pero la prioridad es ser como Jesucristo. Toda persona que está sirviendo a Dios en las congregaciones, desde aquí los bendecimos, ya sea tocando un teclado, tocando una guitarra, o dirigiendo un servicio, o enseñando a los niños, o recogiendo la ofrenda, o cuidando el orden en la congregación, o cualquier otro servicio que se tenga, desde aquí lo bendecimos y que todos seamos bendecidos para la gloria de Jesucristo, entendiendo que hay una prioridad sobre todas las cosas, el que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te exaltamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y adelante y juntos a disfrutar de una semana gloriosa en el poder de Jesucristo.